¿Están bien? Bien. Ok. Gracias. Wow. Wow, yo estoy bien. Yo oro que ustedes también lo están. Hoy llegamos a la novena semana de nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a leer capítulo 6 hoy. Para comenzar nuestro tiempo juntos, yo tengo una pregunta que yo creo que marcará el tono por los próximos 40 minutos más o menos, ¿ok? ¿Están listos? ¿Están seguros? Okidoki, aquí va. ¿Alguna vez sienten que las cosas están completamente fuera de control? A veces, ¿ya? Pasa en mi vida. Pasa. ¿Alguna vez han mirado a su alrededor, al mundo, y se han preguntado, Señor, ¿qué está pasando? En mi vida, en mi familia, en el mundo, ¿qué está pasando? Miras las noticias y ves guerra en una parte del mundo, hambruna en otra, división política por todas partes, presión económica que ahoga a las familias y la muerte tocando a la puerta de cada hogar. Escuchas sobre injusticia, escuchas sobre violencia, escuchas sobre creyentes que sufren por su fe. ¿Ves cómo se celebra el mal? Se ridiculiza la verdad y se trata de la rectitud como si fuera debilidad. Y si somos sinceros, a veces surge esta pregunta en nuestros corazones. Si Jesús reina, ¿por qué el mundo sigue así? Si Jesús es en su trono, ¿por qué sigue habiendo guerras? Si el Cordero es digno, ¿por qué sigue habiendo sufrimiento? Si Dios es soberano, ¿por qué parece que prosperan los impíos? Si Jesús venció a la muerte, ¿por qué se siguen llenando los cementerios? Estas no son preguntas nuevas. Los creyentes han luchado con esas durante generaciones. La iglesia primitiva se hacía estas preguntas mientras enfrentaba la persecución bajo el dominio de Roma. Los lectores originales de Juan se las planteaban al ver a hermanos y hermanas sufrir por negarse a negar a Cristo. Apocalipsis 6 no elude las preguntas difíciles. Hoy es uno de los capítulos más difíciles de Apocalipsis, ¿ok? Entonces, oren por nuestro tiempo juntos. Nos pone cara a cara con el quebranto del mundo. Los cuatro jinetes cabalgan, la conquista se extiende, estalla la guerra, la escasez se apodera de la tierra, la muerte les sigue muy de cerca. Los mártires claman por justicia, la tierra se estremece ante el juicio venidero de Dios. Es un capítulo duro hoy, pero no es sin esperanza, ¿ok? Cristo y su esperanza está por completamente cada parte de la Biblia, ¿ok? ¿Entiendes El mensaje principal de Apocalipsis no es todo es fuera de control, ¿ok? Eso no es el mensaje. El mensaje principal es que el Cordero abre los sellos. Eso significa que la historia no es aleatoria. El mal es real, pero no es lo definitivo. El sufrimiento es doloroso, pero tiene propósito. El juicio es aterrador, pero no es caótico. El mismo Jesús que murió por los pecadores y es el mismo Jesús
que gobierna y controla la historia. El mismo Cordero que fue inmolado en Apocalipsis 5 es el Cordero que abre los sellos en Apocalipsis 6. Hoy aprendimos esta verdad. Incluso el sufrimiento existe bajo la soberanía de un Salvador fiel. El pasaje de hoy consta de 4 partes principales. ¿Listo? Eso es la introducción. ¿Listo? Ok. Número 1. El Cordero abre los sellos. Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Esta frase inicial, mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Esta frase es más importante que cualquier otra cosa en el capítulo. El Cordero abrió el sello. No Satanás, no César, no un demonio, el Cordero, ¿okay? Aquel que fue inmolado, aquel que es digno, aquel que redimió a las personas con su sangre, aquel que a quien el cielo adora, aquel que está sentado con autoridad. El Cordero abrió el cielo. Jesús no está ausente en el Apocalipsis 6. No está de pie en un rincón viendo cómo la historia está cayendo. ¿Okay? Él es quien abre los sellos. Eso no significa que Jesús sea el autor de lo mal. ¿Okay? Las escrituras son claras al afirmar que Dios es santo y justo y puro. Pero sí significa que el mal no puede avanzar ni un centímetro más allá de su permiso soberano. Nada en la historia está fuera de su autoridad. El Cordero está en control. Entonces, Juan ve el primer jinete, el que monta un caballo blanco. Este primero jinete representa la conquista. Cabalga con un arco, recibe una corona y sale conquistando. Este es el espíritu de la dominación humana. Es la sed de poder, es la construcción de imperios, es el deseo de la humanidad caída, es controlar, aplastar y dominar. La historia es llena de este jinete. Naciones luchan contra otras naciones. Los imperios se expanden. Los líderes prometen paz mientras buscan el poder. Los fuertes explotan los débiles. Las personas usan la influencia, el dinero, la política, la violencia y el miedo para conquistar a otros. Y el Apocalipsis dice, sí, eso es real, eso es real. La Biblia no pretende que el mundo sea mejor de lo que es. Y observa esta frase importante, se lo colocó una corona sobre la cabeza. Él no se apropió de la autoridad suprema por sí mismo, ¿ok? Le fue dada, su poder es limitado. Su conquista es temporal. Actúa solo bajo restricciones divinas. El Cordero está en control. Imagine que pasas caminando junto a un patio y veas un perro. No hay perros agresivos en Juárez, ¿no? Sí, David, son muchos perros agresivos en Juárez. Y cuando estás en camino
sus tacos favoritos o Esmart o para visitarme aquí y comprarme una gorra nueva o algo así. Y estás pasando y pasas una casa con un perro y el perro está bien agresivo. ¿Ok? Y está, va a comerme. Y tienes este terror en su corazón. Pero de repente ves algo reconfortante. El perro está limitado por la cadena que tiene en su cuello. Él no puede salir la casa. Él no puede salir lo terreno ahí porque está atrapado ahí. Tiene una cadena y es limitada por esta cadena. ¿Ok? Y ahora estás pensando, a los perros, ¿ya? Porque él no puede brincar y comerte. ¿Ok? Eres seguro. Esa es la imagen que el Apocalipsis nos ofrece del mal. El mal es real. El mal es destructivo, como el perro va a comerte. El mal causa sufrimiento. Pero el mal está sujeto por una correa. No puede derrocar a Dios. No puede tomar a Dios por sorpresa. No puede derrotar a Cristo. No puede deshacer la resurrección. El mal es limitado. El Cordero abre los sellos. Esto es importante porque muchos cristianos viven como si la historia estuviera en manos de quien tiene más dinero, el ejército más grande, el gobierno más fuerte o la voz más potente. Pero Apocalipsis 6 dice que la historia está en manos de Jesús. Eso no significa que la vida será fácil. Pues soy cristiano y historia está en manos de mi Dios, entonces todo va a estar bien y no hay problemas. No. Eso no es una promesa de la Biblia. Eso no significa que la vida será fácil. Significa que la vida tiene sentido. Y cuando el mundo parezca estar fuera de control, recuerda quien abre los sellos. Y cuando veas conquistas, corrupción y líderes ávidos de poder, recuerda, el Cordero reina. Y cuando la fuerza humana parezca abrumadora, recuerda, toda corona bajo el cielo es prestada. Solo Cristo lleva la corona para siempre. El Cordero está en control. La siguiente parte, segunda parte del capítulo 6 es este. Número 2, conquista, conflicto, escasez y muerte. Versículos 3 a 6. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ¡ven! Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo negro y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. A medida que se abren los siguientes sellos, nos presentan a más jinetes. El segundo caballo es un de rojo intenso. Y lo que la Biblia nos dice que sucede es sinceramente extraño para leer. Eso es en la Biblia, ¿ya? Es en la Biblia. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Este jinete representa el conflicto,
el derramamiento de sangre y la guerra. La paz desaparece. La violencia se extiende y las personas se vuelven unas contra otras. Una vez más, fíjate en el lenguaje aquí, se le dio, no posee autoridad independiente. Es algo que recibió del Cordero. No tiene este poder por sí mismo. Dios permite que lo tenga. Dios lo consiente. Su destrucción está limitada por la soberanía de Dios. Mira, admito que esto suena muy extraño, pero no es algo nuevo. Ni es algo reservado únicamente para el futuro. Este caballo rojo ha cabalgado a través de la historia durante mucho tiempo. Caín mató a Abel. Las naciones han ido a la guerra. Las familias se han dividido. Las comunidades han sido desgarradas. Las personas se han odiado unas a otras por tierras, dinero, orgullo, celos, política, raza y religión. La guerra no es simplemente un problema político, es un problema del corazón. Santiago 4, versículo 1, pregunta, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y la respuesta es sí. Sí, son nuestras pasiones pecaminosas. El caballo rojo nos recuerda que aparte de la gracia de Dios, los seres humanos no producimos paz de forma natural. Producimos conflicto. Y cuando se abre el tercer sello, Juan ve un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces se escucha voz proveniente de los cuatro seres vivientes que hacen un anuncio sobre pesos, medidas y pagos. Este jinete representa la escasez, las dificultades económicas, la hambruna y la injusticia. Oímos hablar del coste de un día completo de salario. Un pan de trigo apenas alcanzaba para alimentar a una persona durante un día. La cebada era un alimento más barato, pero está reservado por los más pobres. El panorama es desolador. La gente trabaja todo el día apenas para sobrevivir. Mientras tanto, el aceite y el vino, artículos de lujo, permanecen intactos. ¿Eso suena familiar? Los pobres son los primeros en sufrir. ¿Suena familiar? En las guerras, ¿quién va a perder? Los pobres de la comunidad. Los vulnerables son los que más sufren la presión. A menudo los poderosos viven cómodamente mientras otros luchan por comer. Es la historia de cada película. Puedes ver los ricos en sus casas, seguros, con suficiente, y los pobres luchando en la calle. Es la misma historia. Los impuestos y los recursos se destinan a Chihuahua en lugar de quedarse aquí donde más se necesitan. Así es, ya, lo he dicho, ¿ok? Soy en tu lado. El Apocalipsis señala la injusticia de un mundo caído. Y luego aparece el cuarto caballo, versículos 7 hasta 8. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí el cuarto ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. Este es el jinete
más aterrador. La conquista conduce a la guerra conduce a la escasez conduce a la muerte, y la muerte cabalga, y el infierno la sigue como una tumba que devora a los muertos. El versículo 8 continúa diciendo que a estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Wow. Una cuarta parte de la tierra. Ese número es terrible. ¿Quién tiene una familia de 4 personas? ¿Algunos de ustedes? ¿Ya? Ok. O 5 personas. O tal vez solo 3 personas. Ok. Imagínense los otros 3 personas en su familia. Y ahora eliges una para morir. Es un cuarto. Eso es ridículo. ¿Cuánta gente están aquí hoy? ¿100 gente? En total, tal vez, para números, 100 gente. Un cuarto es 25. ¿Sabes cuántos sillas están allí? 28. Entonces, bye. Un cuarto. Este número es terrible, pero también es limitado. Es limitada. No todo. Un cuarta parte. David, eso es terrible. Estamos hablando de muerte. Sí. Pero incluso la muerte está bajo control. El Cordero todavía tiene control. Escuche esto, aquí hay buenas noticias. Para nosotros la muerte parece el final, pero la muerte no es soberano. Jesús sí lo es. Y Él está en control. Algunas veces has estado en la sala de urgencias en un hospital. Benito, sí, por supuesto. ¿Ya? Ok. Si algunas veces te has sentado en una sala de urgencias, sabes que es un lugar donde el quebranto se hace visible. Okay, la gente llega sangrando, con miedo, enferma, dolorido y desesperada. El hospital no crea el dolor. Simplemente nos dice que está roto y de dónde proviene el dolor. Apocalipsis 6 es así. Revela la condición del mundo. Los 4 jinetes no son realidades extrañas y desconectadas de la vida cotidiana. Ellos son las realidades recurrentes de una creación caída. Conquista, guerra, escasez, muerte. Las hemos visto todos. Vivimos rodeados de todo ello. El Apocalipsis simplemente descorre el velo y dice, esto es lo que el pecado le ha hecho al mundo. Es culpa del pecado. Este pasaje nos enseña a no escandalizarnos por el estado de quebranto del mundo. Los cristianos debemos sentir un profundo dolor, pero no debemos sorprendernos. Jesús nos dijo que habría guerras y rumores de guerras. Nos dijo que nación se levantaría contra nación. Nos dijo que sus seguidores sufrirían. La Biblia nos ofrece una visión realista del mundo. Pero también nos da esperanza. Porque los jinetes no tienen la última palabra. La muerte cabalga, pero Jesús Cristo tiene las llaves de la muerte y del infierno. El hambre causa dolor, pero Jesús es el pan de vida.
La guerra destruye, pero Jesús es el príncipe de paz. El poder abusivo nos aterra, pero Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. El mundo está quebrantado, pero no está abandonado. Jesús tiene el control. La tercera parte, pero hoy es ese. El clamor de los mártires. Versículos 9 hasta 10. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Cuando se abre el quinto sello, la escena cambia un poco. Juan ya no ve jinetes cabalgando por la tierra, ve almas debajo del altar. Son los mártires que fueron asesinados por pertenecer a Jesús. Se aferraron a la palabra de Dios y al testimonio de Cristo y eso les costó la vida. ¿Por qué están bajo el altar, David? Buena pregunta. La posición de las almas de los mártires remite al sacrificio. Sus vidas fueron derramadas como una ofrenda en fidelidad a Dios. ¿Te fijaste en lo que clamaban? Oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgas a la gente de este mundo y que tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Esa pregunta, ¿cuánto tiempo? Vemos a lo largo de las escrituras. ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo continuará el mal? ¿Cuánto tiempo quedará sin respuesta la injusticia? ¿Cuánto tiempo prosperarán los impíos? ¿Cuánto tiempo sufrirá tu pueblo? ¿Cuánto tiempo? No se trata de un clamor pecaminoso de venganza personal, ¿ok? Es un clamor santo por la justicia divina. No le piden a Dios que sea cruel, le piden a Dios que sea justo. Lo llaman Señor soberano, santo y verdadero. Eso significa que su pregunta nace de la fe. Creen que Dios es soberano. Creen que Dios es santo. Creen que Dios es verdadero. ¿Y por qué creen eso? Pregunten: ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Es una pregunta de fe. El hecho que la justicia se demore no significa que se niegue. Dios les responde en el versículo 11. Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansarán un poco más hasta que se completará el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unieron a ellos después de morir como mártires. La túnica blanca representa victoria, pureza y aceptación ante Dios. Quienes los asesinaron pensaban que habían sido derrotados, pero Dios les entrega estas túnicas blancas y el cielo los declara victoriosos. El mundo les arrebató la vida y Dios les otorga honor. Y luego se les pide que descansen. No porque Dios se haya olvidado, no porque a Dios no le importa, no porque el mal vaya a escapar. Deben descansar hasta que se complete el número total de sus compañeros siervos.
Es un asunto serio que invita a la reflexión. Significa que el plan de Dios incluye el testimonio fiel de más santos que sufren. Pero también significa que la justicia de Dios es medida, tiene un propósito y es segura. La demora de Dios no es una negativa. Él escucha cada clamor. Él ve cada acto de violencia. Él recuerda cada lágrima. Él juzgará con perfecta justicia. Y esto resulta profundamente reconfortante para los creyentes que sufren. Dios escucha a las oraciones de su pueblo. Los clamores de los cristianos perseguidos no se pierden. Las oraciones susurradas en las celdas de prisiones no son ignoradas. Las lágrimas de los santos fieles no son en vano. Incluso cuando el cielo dice, descansa, descansa, el cielo no dice no. Algunos de ustedes esperan que Dios ponga las cosas en orden. Esperan justicia, esperan sanidad, esperan restauración. Apocalipsis 6 les dice que Dios los escucha. Pero también les dice que descansen. Descansen. Eso es lo que se les dice a los mártires que hagan. Descansen un poco más. No entren en pánico. No se preocupen. No tomen la venganza por su propia mano. Descansen. Descansen. ¿Por qué? Porque Dios hará lo correcto. Romanos 12, versículo 19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejan que se encargue la justa ira de Dios. Eso no es debilidad. Si no persigues la venganza, eso no es debilidad, eso es fe. Es en las manos de Dios. Podemos perdonar porque Dios juzgará. Podemos perseverar porque Dios ve. Podemos permanecer fieles porque la justicia de Dios es segura. Finalmente, en nuestro estudio hoy vemos número 4, el día del Señor, versículos 12 hasta 16. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Versículo 15. Entonces todo el mundo, ¿quién? Todo el mundo, los reyes de la tierra, las gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todos los esclavos y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Entonces se abre el 6º sello. Las imágenes se vuelven cósmicas y aterradoras, ¿ok? Un gran terremoto, un sol negro, la luna llena roja como la sangre. Incluso las estrellas del cielo cayeron a la tierra. El cielo se enrolló como un pergamino. Las montañas y las islas son movidas. Este lenguaje evoca las descripciones del Antiguo Testamento sobre el día del Señor. La intervención final de Dios en su juicio. Todo lo que la gente consideraba estable
comienza a tambalearse. El sol, la luna, las estrellas, es como estamos ordenando el más café, ¿ya? Todos nuestros sándwiches van a caer. El sol, la luna, las estrellas, la tierra, las montañas, la creación misma tiemble ante la santidad de Dios. Toda la creación. Y luego Juan enumera a las personas que reaccionan con temor. Dice que los reyes, los gobernantes, los generales, los ricos y los poderosos, todos esclavos y libres, ninguna clase social está exenta. Ningún título protege a nadie, ninguna cuenta puede esconder a nadie, ninguna fuerza militar puede defender a nadie, ningún poder terrenal puede resistir ante la ira de Dios y del Cordero. Todos se esconderán en cuevas y entre las rocas y clamarán para ser escondidos de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Piensen en esta frase. La ira del Cordero. Cuando piensas a la ira, ¿te imaginas un cordero? Probablemente no. ¿Ok? Corderos parecen mansos, inofensivos y tranquilos. ¿Ok? ¿Quieres un cordero con mascote en la casa? ¿Ok? ¿Quieres jugar con este y hacer suéter con su pelo, cosas así? ¿Ok? Los corderos son amables, pero este cordero es Cristo, el crucificado y el resucitado. Él está lleno de misericordia hacia todos los que se arrepienten, pero también es santo y justo. El mismo Jesús que salva a los pecadores juzgará el mal. El mismo cordero que fue inmolado pedirá cuentas de la historia. Y finalmente el versículo 17. Pregunta. Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? ¿Y quién podrá sobrevivir? Esa es la pregunta al final del capítulo. ¿Quién puede mantenerse en pie? Y la respuesta es, no los poderosos, no los ricos, no los religiosos, no los moralistas, no los exitosos, solo aquellos que están cubiertos por la sangre del Cordero pueden mantenerse en pie. La gente intenta esconderse tras el éxito, la religión, las excusas, el poder, el dinero, la propia justicia, pero ninguna de esas cosas puede cubrir el pecado. Solo Jesús puede hacerlo. Este pasaje tiene como fin despertarnos. El juicio es real. El momento de rendir cuentas se acerca. Nadie escapa a la mirada de Dios. Eso es aterrador si no tienes a Dios. Pero para aquellos que pertenecen a Jesús, el juicio no produce terror, produce gratitud. Porque Jesús ya ha soportado la ira que merecemos. En la cruz, el Cordero recibió el juicio de Dios en lugar de los pecadores. Él ocupó nuestro lugar, cargó con nuestra culpa, absorbió la ira y murió y resucitó. Así que la pregunta no es, ¿eres lo suficientemente fuerte para mantenerte en pie? La pregunta es, ¿estás firme en Cristo? Apocalipsis 6 es un pasaje impactante. Nos muestra conquista, guerra, escasez, muerte, persecución y juicio. Pero no nos muestra un mundo fuera de control de Dios.
nos muestra un mundo bajo la autoridad del Cordero. Los sellos nos recuerdan que incluso el sufrimiento existe bajo la soberanía de un Salvador fiel. Eso significa que los cristianos no tienen que negar la realidad. Podemos mirar al mundo con honestidad. La guerra es real, la injusticia es real, la pobreza, la muerte, la persecución, el dolor, todo ello es real, pero nada de eso es lo definitivo. Solo Cristo es lo definitivo. El Cordero abre los sellos. El Cordero pone límites al mal. El Cordero escucha a los mártires. El Cordero juzgará al mundo. El Cordero pondrá fin a la historia tal como estaba predestinado. Puede que algunos de ustedes se sienten abrumados por el quebranto del mundo. Puede que algunos de ustedes se sienten abrumados por el quebranto de su propia vida. Quizás se pregunten, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Cuánto tiempo, oh Señor? ¿Cuánto tiempo durará este dolor? ¿Cuánto tiempo continuará esta injusticia? ¿Cuánto tiempo permanecerá esta carga? Hoy no recibimos una respuesta definitiva. Pero sí tenemos un Salvador seguro. Y Él dice, descansen un poco más. No porque Dios los haya olvidado, no porque su dolor no importa, sino porque el Cordero sigue reinando y su justicia llegará exactamente en el momento preciso.